Jarilla, de Casas de Belvís. Y en el último momento no ha podido estar el presidente de la Sociedad de Cazadores El Azor, de Navalmoral de la Mata, pero ya hemos hablado con Fede Caza, que muy amablemente ha decidido que podía acompañarnos en esta mesa para dar también su versión. Nos parecía imprescindible que la voz de los cazadores estuviera aquí presente y así lo hemos intentado hacer durante todo el proyecto. Entonces, bueno, si queréis, los ponentes podéis iros acercando a la mesa y vamos continuando. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar con la tercera mesa. Esta mesa, bueno, es un poco para, como ha comentado mi compañero Raúl, dar cabida a los agentes del territorio, representados aquí en 3 personas, en este caso Fernando Sánchez, él es alcalde del municipio de Belvís de Monroy, y va a dar un poco la voz a la parte de las administraciones locales, ¿no? En esta mesa. Por otro lado, Felipe González, que aunque tiene nombre de expresidente, pues él es secretario de la sociedad de propietarios de la Junta de la Finca La Jarilla. Y por el otro lado tenemos a Sebastián Redero, que viene a representar a la parte cinegética, ¿no? A través de Fede Caza. Y bueno, esta mesa hemos pensado que para hacerla un poco más dinámica, pues que sería conveniente a lo mejor que yo fuera lanzando una serie de preguntas y que vosotros fuerais dando un poco desde el punto de vista de los 3 sectores, ¿no? De la administración local, ganaderos y propietarios de fincas y por el otro lado los cazadores, pues vuestras opiniones al respecto de las cuestiones que voy a plantear. Entonces, la primera pregunta me gustaría hacerla un poco en abierto y ahora vais contestando un poco todos, y sería si creéis que en la actualidad hay un conocimiento suficientemente profundo sobre el lince en la comarca o si consideráis que sería interesante realizar campañas de información o que con una labor de pedagogía suficiente pues se podría llegar a ver el lince como el elemento de oportunidades que hoy hemos afirmado aquí que es, ¿no? Si creéis que esa idea puede estar ahora mismo circulando entre la población o que es una idea que hay que trabajar. Yo creo que esa sería la primera pregunta. ¿Puedes empezar tú, Nando? Sí, hola. Bueno, pues yo creo que, como bien decía Raúl anteriormente, esta concienciación del lince, o esto que preguntas tú sobre si la población tiene conocimiento sobre él o no, yo diría que hace 2, 3 años, Raúl, por ahí cuando hablamos por primera vez, era mucho menor que la que se tiene hoy. Es cierto que información y, sobre todo, conocimiento hacia las personas del lugar donde cohabitamos con el lince es fundamental porque la información siempre es buena. Seguramente Felipe, que tenga ahora más que decir que yo sobre esos afectados realmente del lince, porque los hay, ¿no? Hay linces, de hecho, creo que ha venido un señor ahora mismo de Millanes que ha afectado porque el lince le ha entrado también y ha matado alguna gallina, etcétera. Pues toda esa información que hacía un poco reacio o ese mudismo, porque me he visto reflejado porque fui yo el primero que te dije, Raúl, todavía no. De hecho, me sorprende, yo hablo bastante con Pedro también, ¿no? Gente, cuando no hace un año y algo fuimos a una suelta, etcétera.
y te digo información porque esto pasó de ser un tema tabú completamente, creo. Esas sueltas pasaron de ser de un tema tabú a un tema que ya se invitaba a la prensa para hacer esas sueltas. Entonces eso quiere decir mucho, quiere decir que hemos dado un paso grande en la información y el conocimiento de la población. Aún así, no me acuerdo, creo que era Raúl, ¿te llamas? No recuerdo quién lanzaba la pregunta sobre qué hacemos con el que no quiera el lince. Bueno, obviamente no podemos que todo el mundo sea un sí, claro. Eso es como yo que soy del Madrid y tú eres del Barcelona, posiblemente el penalti le veamos diferente uno y otro. Pero sí creo que cuando juegue la selección española iremos todos a la par. Entonces esto va unido de la información, va unido de hay que empezar el proyecto, de los resultados de ese proyecto y de los resultados que no llegaban y que creo que van a ir llegando poco a poco por las conversaciones que tengo con Felipe de esas cosas, o con Michel, ¿no? Que lo hemos hablado no solo en Andújar, sino luego después, pues esa información que le tiene que llegar al ganadero sobre qué pasa si se ve afectado por ese lince, que todavía no había llegado, creo que se van resolviendo, la sociedad de cazadores, pues lo que pedía antes Andrés, ¿no? Esas ayudas y al final, pues creo que va todo un poquito más encauzado. Bueno, yo soy Felipe, el secretario de la Junta de la Jarilla. Póntelo así. No, sí. Se lo tiene que poner de frente. Soy Felipe, secretario de la Junta de Rectora de la Finca La Jarilla, y como información os puedo decir que los pueblos están faltos de información respecto al lince. De toda la población. Unos lo saben, otros no. Yo, con todos los que hablo, procuro decirles lo que está pasando con el lince. Ellos se quejan de que les matan las gallinas, que efectivamente es verdad, y que hay que reponer esa pérdida de gallinas. Todo eso está en trámite. Yo personalmente estoy rellenando los impresos de declaración jurada a cada vecino que le faltan las gallinas, para luego mandársela a Michel y luego que le haga un resumen de las gallinas que hay que reponer. Eso está en trámite. Cada uno que va surgiendo se le va haciendo la reclamación oportuna. Se le va mentalizando de que eso es así porque el lince es una alimaña y no se le puede hacer nada en contra. Solo tratar de que siga viviendo, facilitarle la población de linces y todos colaborar. La gente se está mentalizando poco a poco, está costando mucho. Los cazadores pasa lo mismo, que si el lince mata a los conejos, y en ese tema también hay una solución en trámite, que es hacer una no repoblación de conejos. Mejora para que el conejo tenga más alimentación y se pueda reproducir más. Como son 5 siembras que están en trámite de hacerlas ya en el otoño próximo, y 10 comederos y bebederos dentro de la finca de La Jarilla. Ese es el compromiso que hay con la Junta de Extremadura. Y creo que todo eso va a ir a buen fin. Esperemos que así sea y la gente se tranquilice. Y de todas formas, en la reunión que vamos a tener este verano de la Junta General de la Finca de La Jarilla, vamos a hacer también una información a todos los que asistan, y también voy a procurar de mandárselo vía por WhatsApp a los que tengo teléfono de los socios. Y luego a la población, pues estar conviviendo con ellos e informarles todos los días. Eso es lo que puedo decir en cuanto al tema a nivel de población de las casas. Perfecto, Felipe. Gracias por tu intervención. Sebastián, no sé si puedes dar tu punto de vista a este respecto. Sí, bueno, hoy me ha tocado representar al sector cinegético aquí. En primer lugar, como Federación Extremeña de Caza, como federación, lógicamente, pues manifestar nuestro apoyo y nuestro compromiso con todo lo que sea conservación de la biodiversidad y, en este caso, del lince. Aquí está María Jesús. Desde el primer live, que creo que fue el Iberlince, hemos tratado de estar ahí, así continuaremos. En cuanto a si hay información, pues yo creo que ese ha sido uno de las cosas en las que se ha flojeado,
especialmente en cómo le llega esa información o qué información le llega a la gente del campo. Lo cual genera, antes se ha hablado, miedos e incertidumbres. Recuerdo cuando apareció el primer lince por aquí, por la zona, previo al 12 de octubre, que comenzaba la temporada de caza, ya por fin hubo una necesidad de hablar con los cazadores y de, cuidado que tenéis un lince aquí en la zona, que no hay interferencias durante la caza y tal. Y se originó una especie de caos, contactando con los socios, haciendo una pequeña asamblea para informar. Bueno, eso yo creo que no debe ser así, se nos tiene que tener en cuenta. Gracias a los, no quiero decir gracias a los cazadores, voy a decir que los cazadores somos en parte culpables o responsables de que hoy estemos aquí hablando del tema del lince. Yo llevo 10 años en la zona, pero me cuentan que esto que ahora es tan bonito, dar un paseo por Navalmoral, por los cerros, por Millanes, Valdeúncar, Las Casas, Belvís, etcétera, que antes no era así, que antes hubo un momento en que no había conejo, debido a las enfermedades que padece. Y fue gracias, fundamentalmente, pues, al esfuerzo y a la dedicación de las sociedades de cazadores de la zona, el que se haya podido revertir la situación y recuperar la población de conejo. Por tanto, creo que tiene mucho que decir y su opinión es muy importante en todo esto, que no se les puede obviar. Me consta que se les tiene en cuenta, pero quizás debería hacerse un poquito más. Antes hablabais de una encuesta, yo la desconozco, de percepción, ¿no?, de la sociedad sobre el tema del lince y las implicaciones en cuanto al desarrollo comarcal. No sé si habéis hablado de 18 municipios, 17 que forman parte de este proyecto. Pues si hay 17 municipios, hay 17 sociedades locales de cazadores. Entonces, por la envergadura que tienen estas decisiones, creo que deberían ser consultadas, si no todas, una buena muestra, una buena representación de ellas en esa encuesta. Creo que solo ha participado una, a la que yo pertenezco, casualmente la Sociedad de Navalmoral, pero creo que debería haber una representación mayor. Aquí la postura de los cazadores, que es lo que yo conozco, fue de recelo y de miedo al principio, luego de una cierta ilusión cuando ya vinieron las primeras jornadas de sensibilización. Antes lo ha dicho alguna sociedad de cazadores. Bueno, se vino a comprometer una serie de actuaciones para beneficio del conejo. Lógicamente, a esos cazadores le vendría bien también y todo sería muy bonito y conviviríamos todos en felicidad y armonía. Sí que es cierto que en los siguientes años el lince no supuso un problema de limitaciones al aprovechamiento de la caza, que era uno de los resquemores que teníamos todos, que iba a haber un exceso de vigilancia en los... No, todo ha fluido con normalidad, pero sí que es cierto que esas actuaciones de fomento, antes lo explicaba María Jesús, no han llegado hasta la fecha. Y por eso, dentro del sector de caza, de los cotos de aquí de la zona, pues sí que existe, lo tengo que decir, esa sensación un poco de descontento, de nunca acaba de llegar, nunca acaba de llegar. También, bueno, por lo que hay, por mi día a día diario, que tengo mucho contacto con Pedro, agente de medio natural, se están haciendo un montón de cosas, estáis haciendo de contacto con las sociedades y actuaciones que esperemos que lleguen en breve. En definitiva, que me enrollo mucho, que más participación es imprescindible, ese es el único camino para tener linces. Luego vendría la segunda parte, que es ese turismo del lince, que son dos cosas diferentes. Luego, si queréis, profundizamos más. Bueno, pues de todas las intervenciones que habéis hecho, los tres, hay una palabra que ha surgido 3 veces, que es miedo, o incertidumbres, o dudas, o incluso la palabra afectados, que ha dicho Nando, ¿no? Y entonces sí que es verdad que, por ejemplo, tú ya has profundizado un poco, Sebastián, en la parte de que cuáles eran esos resquemores, que era lo que en principio los cazadores no veían o no acababan de comprender sobre la presencia del lince, ¿no? O cómo pensaban que les podría afectar negativamente. Sí, en este caso, me gustaría que Felipe, como propietario de una finca y como, bueno, parte de la propiedad de una finca, en este caso nos pudiera
trasladar, porque además habla con muchas personas que tienen el ganado en esa finca y demás, cómo afecta eso al propietario privado y al ganadero, ¿no? ¿Cuáles son esos miedos que se están dando en la población? Los ganaderos, el miedo que tienen, o preocupación, es que el lince afecte a su población de ganado, como son los terneros. Porque, claro, el lince ahora se conforma como tal conejos. Pero si el día de mañana no hubiera población de conejos, lógicamente buscaría otra alimentación, otro tipo de animal. Ya se ha demostrado que los corzos no hay prácticamente ninguno en la jarilla. Corzos pequeños, se entiende. Que esos sirven de alimento para el lince también, igual que servían antes para las zorras. Ahora las zorras no están, pues el lince las ha echado de la zona y se ha hecho el dueño de la caza de la finca, de los cotos. Pero que sí, los corzos pequeños son de alimento del lince también. Y los ganaderos lo que se temen es eso, que se acabe la alimentación que tienen ahora y luego puedan ir contra los corderos o contra los terneros. Esa es la preocupación que tienen ahora los ganaderos. Se supone que ahí no llegaremos si hay conejos. Por eso interesa tener conejos en la finca y en todos los cotos. Porque mientras haya conejos no habrá un daño posterior. Y nosotros estamos ya en esa tesitura de tener conejos, cuanto más, mejor. Nos tienen que ayudar también, por parte de María Jesús, a que esto llegue a un buen fin. Bueno, muy importante para también la labor que hacéis, ¿no? Vosotros, un poco intentando dar paso a que esos miedos desaparezcan o a darle respuesta a esas incertidumbres, ¿no? Lo hacemos cualquiera de los que estamos en la mesa, ¿no? Tanto las administraciones locales como vosotros, como la propia Fedescaza, pero creo que es una labor que hay que resaltar y que hay que profundizar y que creo que es uno de los compromisos que a lo mejor en la siguiente mesa, cuando se hable del futuro, pues puede estar ahí. Yo creo que ahora, un poco ahondando en la intervención que ha hecho antes Sebastián, sería interesante que él nos pudiera decir si considera que sería posible una colaboración entre la administración conservadora y las sociedades de cazadores locales, no tanto Fedescaza, que yo entiendo que tiene una concienciación muy profunda en este tema, ¿no? Sino digamos el cazador de a pie, ¿no? El socio de a pie, si cree que existe un clima de colaboración o si se podría generar o qué condiciones se serían necesarias para llegar a ese clima de colaboración en lo que es la conservación del lince, repoblaciones de conejos. Pues en esa fase, que es la pura y dura de un proyecto de conservación, no cabe duda que es imprescindible el que se sienten los promotores del proyecto desde la Administración de Conservación con los propietarios, agricultores, ganaderos, cazadores, y se pongan las cartas para arriba, que veamos claramente, sin ningún tipo no se puede ocultar nada, ¿no? a la gente qué es lo que se pretende hacer, si realmente ya va a haber una financiación en breve, que no vamos a tener ese inconveniente que ha habido hasta la fecha, ese grave inconveniente, pues lo que habrá que empezar a determinar son actuaciones concretas en cada finca, en cada coto, de qué es lo que se necesita, qué es lo que no. Hablabais de los ayuntamientos, cómo entre ellos se han puesto de acuerdo para no pisarse, para no solapar las actuaciones, pues aquí debería hacerse algo similar, empezar y quizás no reunión sociedad por sociedad, sino juntar a todas, pero teniendo ya también un poquito las cosas en mente, una visión un poco más global o de conjunto, y ahí os podemos ayudar, y empezar a trabajar en el campo. Esto es lo que hay, contamos con este dinero, las actuaciones sabemos más o menos todos qué es lo que necesita el conejo y por ende el lince, y lo que hay que ver es dónde se lleva ese dinero, dónde se llevan las actuaciones. Está claro que ese resquemor, esa expectativa que han tenido las sociedades de cazadores, en el momento que se empiece a trabajar y vean que es una realidad, el que en sus cotos empiezan a tener construcción de majanos, puntos de agua, alimentación, un control quizás de otros depredadores
oportunistas de los márgenes que permite la normativa, que compiten con el lince por el alimento. Y bueno, pues trabajando será la única manera de que, y viendo cosas, viendo resultados, que los cazadores cada día estén más convencidos, cazadores y supongo que cualquier ente local. Podríamos resumir que, en definitiva, yo creo que, y es la demanda del territorio, ¿no? Pero tú lo has expresado aquí muy bien, lo que se necesita es mucha información, mucha formación, mucha divulgación y, sobre todo, mucha conversación fluida entre las administraciones y lo que es la parte privada o incluso también las administraciones locales del territorio. Has señalado un punto, ¿no?, de ese, que un poco este proyecto ya ha empezado a poner en valor, ¿no?, que son esas mesas donde se empieza a hablar ya tanto público-privada como aquellas sectoriales, como la que se hizo, por ejemplo, de entidades locales. Y ahí sí me gustaría preguntarle a Nando que cómo valora él ese compromiso, ¿no?, un poco que se llegó aquel día en Valdeúncar entre los alcaldes y demás entidades locales que estaban allí presentes, de trabajar de forma colaborativa, ¿no?, e intentar no pisarnos la manguera entre bomberos, que es como se suele decir, ¿no? Bueno, pues lo valoro de una forma muy positiva, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, que entre nosotros, como bien decía Sebastián, pues hemos llegado a un consenso de hacer diferentes actuaciones para dar impulso a este recurso turístico del lince. Es obvio, y estoy de acuerdo con él, en que no solo los ayuntamientos tenemos que ponernos de acuerdo en esto, sí para las actuaciones de algún tipo, centro de interpretación, etcétera, ¿vale? Pero sí que es cierto que no se puede olvidar nunca a la sociedad de cazadores, a las fincas privadas con lince mucho menos, ¿no? Lo valoro muy positivo, pues por eso, ¿no? Porque llegamos a un acuerdo, como tú dices, de no pisarnos la manguera, un término que a mí no me gusta mucho, pero bueno. Llegamos a un acuerdo y no solo lo del lince, como bien decía Raúl, es algo que te pone en el punto de mira mundial, ¿no?, como Andújar. Pero yo en Andújar he visto... me río, pero es que es así, ¿eh? Sí, Felipe lo sabe porque no es la primera vez que lo digo. En Andújar he visto pagar por ir a echar fotos a rabilargos. Sinceramente, o sea, ese modelo es el que tenemos que, creo, que seguir aquí. Que sí, que tu punto de inflexión sea el lince, pero es que Extremadura, de verdad, yo que soy un fiel defensor, si me conocéis por los programas de televisión, etcétera, Extremadura tiene una riqueza de biodiversidad enorme y prepararos porque la administración, porque después del lince iré yo con la entomología, iré yo con mis mariposas y mis bichos, ¿vale? Porque tiene una biodiversidad increíble y una de especies por descubrir increíbles, ¿vale? Bueno, es que tenemos de todo. Es que en el entorno de Campo Arañuelo tienes águila imperial, tienes real, tienes búho, tienes... Ahora están viniendo, bueno, que ya están aquí abejarucos, o sea, orquídeas, o sea, es que tenemos de todo. Es que tenemos de todo. Es que este punto que es el lince que nos va a poner a nivel mundial también aquí, lo compartes con el Orquidarium de Almaraz, hablo de cerca de Campo Arañuelo, lo compartes con el Parque Ornitológico de Saucedilla, lo compartes con las Vegas del Tietar, lo que sea, y los Ibores. Es que no tenemos solamente un turismo de biodiversidad enriquecedor, es que tenemos un turismo de piedra, como decía mi querido Raúl Virosta, enorme. Es que tenemos los mármoles, la gran puerta de Extremadura, como la hemos llamado, ese gran proyecto. Es que puedes hacer unos pads enormes de turismo aquí. Yo lo veo, pero es que si me pusiera a decir nombres de arácnidos que tenemos aquí para los que nos gustan, y de mantis y de mantodeos, y etcétera, etcétera, pues sería enriquecedor, ¿no? Y qué se puede hacer, y esas granjas escuelas, que yo no sé por qué aquí no se adoptan tanto, pero bueno, no me voy a enrollar más. Creo que es fundamental que hayamos llegado a un acuerdo, es
el gran paso adelante que se tenía que dar, porque muchas veces si no llegan a acuerdo entre las administraciones públicas no se va a ningún lado, empiezan a luchar unas con otras, y creo que esa reunión fue fundamental pues, para el futuro centro de interpretación de Belvís, que lo voy anticipando, que ya he visto a Regina por allí y se lo soltaré, y bueno, a más personas, ¿no? Y bueno, con esta visión general, ¿no? Nos hablas un poco de la comarca y de todo el gran proyecto de desarrollo rural que se puede dar en la comarca en torno al lince, pero a veces, me da una sensación personal, ¿no? Pero a veces, cuando hablamos en términos generales, no es tan fácil de captar la idea como cuando hablamos de cuestiones particulares. Entonces, a mí me gustaría saber, tú ya en tu papel de alcalde de tu municipio, ¿cómo crees tú o qué consideras que podría suponer para tu municipio un proyecto como este del lince? Bueno, pues mira, antes se ha hablado. Primero, te voy a contestar. Para mi municipio creo que supone ponerle en valor, poner el nombre de Belvís de Monroy y Casas de Belvís nacionalmente, ¿vale? Porque al final era lo que hablábamos. Andújar se le conoce nacionalmente o mundialmente por una especie como el lince. Entonces, que ya salga Belvís de Monroy, Campo Arañuelo, porque yo no me gusta defenderlo todo. Ahora me habla solo como alcalde, pero de verdad soy un fiel defensor del Campo Arañuelo. Belvís de Monroy y Casas de Belvís tendrán un nombre, porque lo tendrán, debido a estas actuaciones hacia el lince y debido a este turismo, ¿vale? Antes hablaba María Ángeles que teníamos un 0,5, un 0,7 desde Corea, que eso ya no era como se estipulaba que estaba. Bueno, pues ese turismo rural y natural que se perdió hace 4 años porque creíamos que nuestros jóvenes se iban a dedicar a tocar las consolas y nada más, nadie podíamos prever que nos iba a venir la COVID-19. Y después de eso se puso en auge el turismo rural y se puso en auge el turismo de naturaleza y de medio ambiente. Con esto quiero decir que no sabemos qué nos depara el mañana, ¿vale? Pero que si ahora tenemos esto, es hora de ponerlo en valor. Y es hora de que nuestros nombres de los municipios pues, sean reconocidos nacionalmente gracias a una especie como el lince. Y bueno, hablando un poco de lo que ha cambiado, ¿no? Desde antes de empezar este proyecto de análisis y en el punto en el que estamos ahora, es una pregunta lanzada a Felipe, pero creo que la podríais responder cualquiera de los tres. ¿Cómo valoráis este proceso este proyecto que se ha llevado a cabo, este análisis, este proceso de participación? ¿Y qué creéis que ha cambiado desde el antes hasta el día de hoy, que han sido 6 meses de proyecto? No es que llevemos trabajando ni 5 ni 6 años en esto. Pues, desde que empezó el proyecto, pues se ha cogido mucha experiencia en cuanto a información de todo el contenido que tiene, y ahora pues tenemos una información total con la visita que hicimos a Andújar. Entonces, pues vamos a tratar de informar a todo el mundo de la zona, de lo que es el proyecto que ya hay en actuación en Andújar, para que nosotros lo podamos llevar aquí a buen fin. Y ese es el tema que estamos tratando de conseguir. Vale, voy a lanzar Si quieres hablar, Sebastián. Sí, sí, es una aportación a este respecto. Lo comenté antes, no estuvimos en la visita, pero bueno, sí que nos habéis compartido unos datos que son muy abrumadores, ¿no? En cuanto a lo que ha ocurrido allí en la Sierra de Andújar. No sé si es extrapolable aquí, en ese sentido dirigí antes mi pregunta. Y sí que vamos a valorar siempre de la Federación Extremeña de Caza muy positivamente cualquier actuación que lleve a que contribuya al desarrollo rural, a asentar población en los pueblos, a generar trabajo, lógicamente. Dicho eso, algunas consideraciones sería que el objetivo de todo esto, que siempre debe estar presente, es generar riqueza y empleo
en la zona. Los beneficiarios deben ser, entiendo yo, las poblaciones locales y las empresas locales. No se trata de que venga alguien de fuera, monte una empresa para poder disfrutar lo que al final se gesta desde aquí. Que esta actividad debe ser compatible con el medio y con la biodiversidad y, por supuesto, con el propio lince. Antes había una pregunta en la cual se aludía a echarle de comer al lince y me ha gustado mucho la respuesta que ha dado María Jesús. No se le echa de comer al lince, es un animal salvaje. Estaríamos estropeando al lince, el turismo y todo lo que pueda haber por medio. Y por último, y lo que a mí especialmente me preocupa, es que esta actividad sea compatible con la actividad cinegética, que, como decía, pues, al final forma parte del germen de que hoy haya lince y no podemos olvidarlo. Con muchos ejemplos que se me vienen a la cabeza. Me preocupa que si al final conseguimos triplicar esa población de linces con respecto a lo que hay hoy en día, con los datos que aportaba de capacidad de carga, que ese turismo empiece ya a ser una realidad, pues me preocupa que al final los propietarios de los terrenos, de las fincas, lleguen incluso a decir a sus cazadores: fuera de aquí, ya no quiero tener este modelo de gestión basado en la caza, quiero tener un modelo basado en turismo. Creo que sería un gran error, porque al final, insisto, que todo esto nace y se mantiene gracias a esa gestión de la caza, si no, no habría conejo. Entonces, me gustaría que hubiera mucho diálogo y mucha sensibilización en ese sentido, anticipando un problema que pueda llegar a haber. Antes hablaba con Felipe en el descanso, y en tal coto que cazan los corzos, cuando se empieza a traer a turistas, que a lo mejor vienen 5 personas, a tales apostaderos, ¿qué pasa? Que el cazador que en esa época tenga su precinto de corzos no podrá salir o se molestarán los unos a los otros. Creo que todo puede ser compatible, pero es un tema muy complejo, ¿eh? El lince come conejos, pero come corzos también. El corzo aquí en la zona precisamente no es que esté experimentando un incremento, sino todo lo contrario. Es decir, ahí, ¿por qué no vamos a decirlo? Algunos intereses encontrados, que todo es cuestión de solucionar a base de diálogo y de una buena planificación. También habéis hablado de que el turismo ya no solo sea el lince, que sean muchas más actividades al aire libre. Bueno, pues que sí, que es precioso el venir a disfrutar de nuestro entorno y de nuestro campo, pero la gente que viene de Madrid a disfrutar del campo no viene el martes ni el jueves, viene el sábado y el domingo con la gente cazando, la gente que ha gestionado y que paga por cazar allí. ¿Que no hay que hacerlo? Pues por supuesto que sí, pero y ahí es donde tenemos el reto en tratar de hacer todo eso compatible. Si no, en el momento que alguna de esas actividades se caiga, pues creo que estaremos fracasando. Sí, en ese sentido te has adelantado un poco a la pregunta que justamente te iba a plantear, que era sobre la compatibilidad, ¿no?, de esas actividades y usos tradicionales del medio actual, del medio rural, con estas actividades de turismo, o no solo turismo, sino actividades que van en torno al lince. Sí es verdad, y por apuntar un poco lo que tú comentabas, que yo creo que cuando nosotros hicimos, y Raúl lo puede decir, pues nosotros hicimos las entrevistas al territorio, tanto cazadores como ganaderos, como propietarios, como alcaldes, todos coincidían en 3 factores que tenía que tener cualquier proyecto de desarrollo del lince, aparte de la colaboración público-privada, ¿no? Que era que tenía que ser sostenible, o sea, el turista que teníamos que aspirar a tener un turista de naturaleza que dejara el medio igual o mejor que se lo encontró antes de llegar. Tenía que ser un turismo respetuoso con el entorno y con las personas que viven en el entorno y las actividades que se practican alrededor de esas personas, y sobre todo que el turismo estuviera muy bien controlado y articulado. Creo que eran un poco esos 3 factores. Entonces yo creo que sí es cierto que lo que se decía aquí, ¿no?, que hagamos esto, pero hagámoslo bien. Hagámoslo bien, y hacerlo bien significa lo que tú comentabas, ¿no?, comunicación, diálogo, y no ocultar los problemas, sino afrontarlos desde el diálogo sincero entre la parte de la administración con el sector privado y
si vamos hacia este camino, cuáles son los inconvenientes que pueden surgir y vamos a ver cuál es la mejor manera de abordarlos para, cediendo desde unos lados y de otros, poder llevar a cabo todo de una forma compatible. Esto creo que me da pie a hacer una última pregunta y por el tiempo que veo que nos queda en pantalla va a ser la última antes de darle paso al público. Y creo que podéis responder cualquiera de los tres, vamos, me gustaría que respondierais los tres, es ¿cómo os imagináis el futuro de esta comarca con respecto a un proyecto de Lince? Puedes empezar cualquiera de los tres. Nando, tú que te veo con ganas de coger el micro. Yo es que hablo mucho. Bueno, pues el futuro, si se regula, bien regulado, como estábamos hablando, veo un buen futuro, ¿no? Veo un futuro de turismo, que es lo que a nuestros pueblos les hace falta. Quién sabe si, bueno, estos pueblos de la Vera, ¿no? Que vas a conocer el turismo y hay 2 tiendecitas de llaveros y otras 2 de matanza, como yo suelo decir, ¿vale? ¿Quién te dice a ti que todo empiece por un turismo de lince y el día de mañana no te pida una vecina abrir un negocio para poner imanes y llaveros del lince, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, con respecto a esa es mi visión, es lo que a mí me gustaría, es lo que creo que con esto se puede implantar. Es cierto que es muy bien regulado, como decía Sebastián, pero pasa algunas cosas, ¿no? Y es que, ¿quién te impide a ti ahora mismo? Voy a lanzar yo también otra pregunta. ¿Quién te impide a ti ahora mismo, por ejemplo, yo que lo conozco de mano, porque Felipe, aparte de ser, es mi tío, ¿vale? Entonces, y esa finca La Jarilla la conozco muy bien. ¿Quién te impide a ti ahora mismo darte un paseo por la finca de La Jarilla en un domingo? No te lo impide nadie porque tiene los caminos públicos. ¿Me entiendes a lo que voy? O sea, voy que con lo que tú decías, es cierto que hay que regular todo esto muy bien y tenderse muy bien la mano con los cazadores, porque también hay una sociedad de cazadores. Entonces, no es que, porque todos conocemos cómo va esto. O sea, yo llego por un camino público, aquí pongo el coche, ahora me bajo y me voy a coger espárragos. Y me voy a los metros que me dé la gana del camino. Y estás cazando y te encuentras a alguien que está cogiendo espárragos en la finca. Entonces, ese es el tema que muchas veces con esta regulación del lince puedes evitar. Puedes quizás evitar en esos caminos públicos o no, o tal. A lo mejor puedes evitarlo. Obviamente, sin los cazadores no hay este proyecto. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, como has apuntado, lo imprescindible es el diálogo y organizar muy bien para hacer compatible. Una anécdota que nos ocurrió aquí en la Sociedad de Cazadores de Navalmoral, creo que fue el año pasado. Un domingo, aquí se caza muy poquitos días, y se paga una cuota de más de 500 euros cada cazador por temporada, para cazar 10 días al año, un cupo de 2 conejos. Pues uno de esos domingos, una ruta ciclista atravesaba una de las fincas del Coto, una finca que es propiedad privada, no por una vía pública, no, campo a través, por donde le daba la gana, y encima pues se pusieron, cuando llegaron a donde había gente cazando, que muy respetuosamente abrieron las escopetas, sacó los cartuchos, se pusieron a increparles. ¿Qué haces aquí, asesino, matando? Un poco hay que buscar esa regulación, ese equilibrio, ese turismo que tiene que ser muy respetuoso con la gente de la zona, porque si no, pues está abocado a un mal fin. Y bueno, aquí antes en una intervención que hice aludía a ello. No es lo mismo cuando el titular de un coto es el propietario de la finca, que puede hacer y deshacer, y que, bueno, pues incluso llegado el caso, si ahora lo que me interesa es hacer rutas ciclistas o para coger setas o para ver el lince o lo que sea, pues yo lo hago, con mis limitaciones ambientales, las que me pongan, y ya está, porque soy el dueño. Que el caso que nos ocupa aquí en el Campo Arañuelo, que la mayor parte del territorio está ocupado por sociedades locales de cazadores que no tienen ánimo de lucro, que muchas veces en terrenos que son públicos tienen cedido el aprovechamiento de
de la caza, no están pagando por él, otras veces sí pagan, como en el caso de la Sociedad de Navalmoral, generalmente a propietarios privados, pero que en definitiva no son dueños del terreno que ellos gestionan en cuanto a la caza. Y eso supone, fomenta el temor de estas sociedades, porque ellos no van a tener capacidad para decidir qué es lo que hacen el día de mañana, cuando llegue ese turismo, ¿qué va a pasar? ¿Me lo van a quitar? ¿Me van a quitar? Ese temor está ahí. Sí, a ver, por puntualizar esto un poco, porque además María Jesús Palacios comentaba antes, ¿no? Nosotros hemos ido a conocer un modelo que es Andújar. Andújar es un modelo mixto donde hay una serie de fincas privadas que, como tú dices, se autorregulan, deciden ahora es una temporada de ecoturismo y ahora llega la época de caza y no se hace ecoturismo en la finca porque para eso soy el propietario, ¿no? Y luego también había una parte de los montes públicos, de la zona pública, y aún así era compatible. No era una zona especialmente dedicada a la caza menor, más bien a la caza mayor y demás, pero bueno, quiero decir, o sea, llevan 20 y tantos años haciendo turismo del lince y son capaces de coordinarse de tal forma que cuando llega la época de hacer los aprovechamientos cinegéticos se hacen y cuando llegan otros momentos de hacer ecoturismo se hacen, que además no tienen por qué ser coincidentes en el tiempo. Quiero decir, el año tiene varias estaciones y hay unas que son más propicias para una cosa y otras para otra. En todo caso, es una cuestión que, como se ha apuntado aquí, diálogo, comunicación, cesión, pacto. Y no sé si Felipe quiere decir algo en este punto y luego pasamos a alguna pregunta de público. Yo considero que esto tiene una solución, que es un calendario, sencillamente. Nombrar unos días de caza y unos días de turismo, que no sean el mismo día. Creo que haciendo un calendario como es debido, los cazadores tendrían unos días para cazar y otros días para el turismo, no coincidiendo ambos a la vez. Y así se evitarían roces. ¿Cómo se puede cambiar que los cazadores cazan el sábado y el domingo, como pasa en el Coto de la Jarilla? Pues la administración, si le hace una petición, cambiar esos días de caza. O dejarle uno, o decirle, cazáis por la tarde y el turismo por la mañana. O el turismo por la tarde y los cazadores por la mañana. Para que no se encuentre, porque en la Jarilla se caza a mediodía, nada más. Entonces ahí la solución es fácil de aplicar. Y en otros cotos, pues se podrán dar otras soluciones similares. Creo yo. Porque lo mismo que se hace en eso se puede hacer en otros. Perfecto, Felipe. Muchas gracias por la aportación. Veo por el reloj que no nos va a dar tiempo a recoger preguntas ahora, pero como hay una última mesa, allí sí vamos a dar un turno y podéis preguntar un poco en general. Muchas gracias a los tres por participar, por dar un poco el punto de vista del territorio y pasamos ahora ya a la siguiente mesa.